Hola, hola compañeros y compañeras de administración. Ya estamos aquí con la segunda clase de conceptos jurídicos fundamentales en lo relacionado con lo que es la clasificación del derecho. Ya en la clase anterior vimos que vivir en sociedad pues no es tan fácil, no es tan sencillo, porque lamentablemente los seres humanos no sabemos vivir, no sabemos comportarnos dentro de la sociedad. A pesar de que somos seres sociales, seres racionales, que necesitamos necesariamente del uno del otro, pues constantemente tenemos problemas. Tuvimos en la clase anterior problemas entre el comprador y el vendedor, que no le ha pagado, que sí le ha pagado, que la mercancía que compró no es la que solicitó, que tiene algún defecto y que por tanto no se hacen responsables, un montón de cosas. Que el inquilino, o mejor dicho, el arrendatario, no quiere pagar la renta que porque el arrendador sea el casero, no ha hecho las reparaciones respectivas en cuanto a la tubería, en cuanto al drenaje y cosas por el estilo. Y entonces el arrendador a su vez dice, pues es que mientras tú no me pagues, yo no puedo arreglar ni puedo hacer nada en cuanto al mantenimiento del departamento, o de la casa o de lo que sea. Es más, lo peor, tú bien lo sabes, es en el matrimonio, de plano, así como hay muchos matrimonios, también hay muchos divorcios, muchas separaciones. Lo que algún día fue alegría, pues se convierte ahora en lo que viene siendo un conflicto y en consecuencia una separación y demás situaciones. Lo más grave es el problema que se presenta entre los padres con los hijos y de esta manera también hay muchísimos problemas. Lamentablemente los seres humanos no sabemos vivir, no sabemos comportarnos. En una empresa, en una escuela también tenemos muchos problemas entre las personas en las que se encuentran ahí. Problemas entre el patrón y el trabajador, problemas que tienen en todos los sentidos, en todos los aspectos. De esta manera, el derecho lo que trata de hacer es regular esa conducta. Lamentablemente, aunque a ti y a mí no nos guste, el derecho nos dice qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer, qué es lo que debemos llevar a cabo y qué es lo que no debemos de llevar a cabo, ¿sí? De esta manera, como usted puede ver, aunque a usted y a mí no nos guste, las leyes, y aunque no estemos de acuerdo con ellas, pues son para decirnos lo que sí debemos hacer y lo que no debemos de hacer, porque lamentablemente no sabemos comportarnos dentro de lo que viene siendo la sociedad. De esa manera, el derecho no son sino más que las leyes. Decir derecho es decir leyes. Decir leyes, compañeros, es decir derecho. ¿Y para qué sirven las leyes? Para regular la conducta de los seres humanos, para que nos digan lo que debemos y lo que no debemos de hacer, lo que debemos de hacer y no debemos de realizar. Ejemplo, pues todos quisiéramos manejar suponiendo que tenemos un coche, bien sea nuestro o bien sea de algún familiar. Y sobre todo entre los adolescentes y los jóvenes, pues todos ellos pues serían inmensamente felices con su carro, sobre todo si es un carro, dicen ustedes, un carrazo último modelo, que además se lo pueda prestar. Y no dudamos que sepan manejar. Pero la ley o el reglamento de tránsito nos dice que solo podrán manejar aquellas personas que tienen la licencia, es decir, el permiso por la autoridad. Y para tal efecto se requiere la edad mínima de 18 años, salvo que se tenga un permiso especial con menos de 18 años, pero en esencia es 18 años. Y tú bien lo sabes que mucha gente, inclusive que siendo mayor, no trae o no tenemos licencia, y así andamos conduciendo. De esta manera, por tanto, vamos a ver, compañeros, que el derecho son todas las leyes que regulan la conducta de los seres humanos, que regulan la conducta de lo que vienen siendo las personas. De esta manera, nuestro país está lleno de leyes, de organización pública federal, código civil, código penal, la misma constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la ley federal del trabajo, la ley general de ciudades mercantiles, la ley general de bienes nacionales y un montón de leyes que si me pusiera yo ahorita a enumerarlas, pues seguramente no me alcanzaría el tiempo para citarlas y además no me las he aprendido todas. Entonces, como puedes ver, México está lleno de leyes. Y de esta manera nosotros tenemos que acatar esas leyes según nuestra conducta y según nuestro comportamiento. De esta manera, si yo me dedico al campo, soy agricultor, soy pequeño propietario, hay un derecho agrario que regula a todo este tipo de actividades, compañeros. Si lamentablemente una persona se dedica a delinquir y comete con ello algún robo, alguna extorsión, algún secuestro o algo indebido, hay un derecho penal que tipifica ese tipo de delitos y que además establece las sanciones con motivo de la comisión de esos delitos. Si usted y yo somos trabajadores, bien sea obreros, bien sea empleados, bien sea ejecutivos, pues mantenemos una relación laboral entre nosotros con el patrón, con el dueño. De esa manera hay un derecho del trabajo que reglamenta esas relaciones entre el patrón y el trabajador. De tal suerte que toda conducta o actividad que usted y yo llevemos a cabo,
Hay un conjunto de leyes que regulan este tipo de conducta, ese tipo de actividad. Y como son muchas leyes, entonces lo que hace el derecho es clasificar esas leyes y hablar de lo que viene siendo la clasificación del derecho. Y de esta manera tenemos en una primera instancia lo que se conoce como el derecho público. ¿Qué es el derecho público? El derecho público es el conjunto de leyes que reglamentan las relaciones entre la autoridad, entre el gobierno y los particulares. Como usted y yo sabemos, constantemente hacemos trámites ante las autoridades, llámese Hacienda, llámese la Secretaría de Educación Pública, en donde las partes que intervienen, ellos son autoridad, son gobierno, y nosotros somos simples ciudadanos, simples particulares, que nos encontramos obviamente en desventaja con la autoridad, porque la autoridad tiene mando, tiene poder, y nosotros pues no tenemos ese poder, ese mando. En consecuencia, muchas la autoridad, vaya la redundancia, abusando de su autoridad, puede cometer actos indebidos o nos puede pedir requisitos con tal de pedirnos alguna extorsión. Entonces, como puedes ver, hay una relación desigual entre tu gobierno y yo particular. Hay una relación desigual entre tu autoridad y yo simple ciudadano, donde el ciudadano, al no tener poder, pues se encuentra en desventaja con lo que viene siendo la autoridad. ¿Cuántas hacemos trámites ante la autoridad o la autoridad no detiene? Ejemplo, un agente de tránsito. Los llamados policías judiciales o llamados agentes ministeriales, que abusando de su poder, de su placa, llegan a cometer atropellos en contra de los ciudadanos. Entonces, debido a que la autoridad puede abusar de ese poder, entonces hay un derecho público que reglamenta a esa autoridad, diciéndole a la misma autoridad lo que debe y lo que no debe de hacer. ¿Qué es el derecho público? El conjunto de leyes que reglamentan a la autoridad y de igual manera reglamenta las relaciones entre la autoridad y lo que vienen siendo las personas, los particulares, los individuos. Nosotros, quienes al no tener autoridad nos encontramos en desventaja con lo que viene siendo el gobierno, que puede utilizar, por tanto, actos arbitrarios y perjudicar lo que viene siendo nuestros derechos. Ese viene siendo el derecho público. Conjunto de leyes que reglamentan la autoridad, así como también conjunto de leyes que reglamentan la relación entre desiguales, entre el gobierno y lo que son los ciudadanos o los particulares, compañeros. Junto con el derecho público está el derecho privado. Esas son las son tres grandes ramas del derecho: el derecho público, el derecho privado. El derecho privado es el que reglamenta las relaciones entre particulares, entre personas con personas, entre ciudadanos con ciudadanos, donde ni tú eres autoridad ni yo soy autoridad, estamos entre iguales. Ejemplo, la relación entre el esposo y la esposa. Aun cuando siendo mujer, pues se supone que estamos ya en igualdad de derechos. Es una relación entre iguales. Ni tú eres más, ni yo soy menos, y en consecuencia es una relación entre iguales. La relación con motivo de una compraventa. Cuando se realiza la compraventa de un coche, pues es una relación entre iguales, entre la agencia automotriz que vende sus coches y usted que quiere comprar esos coches. Entonces, como puede ver, hay una relación entre iguales, una relación entre personas con personas, particulares con particulares. Aquí no hay autoridad. Por tanto, el derecho privado es el conjunto de leyes que reglamentan las relaciones entre los particulares, entre las personas, entre los ciudadanos, donde ambos se encuentran en igualdad de condiciones. Ni uno es más, ni el otro es menos, compañeros. Entonces ve la diferencia entre el derecho público y el derecho privado. Derecho público reglamenta la autoridad y la relación entre la autoridad y el ciudadano. Una relación desigual. El derecho privado reglamenta las relaciones entre particulares, entre iguales, ciudadano con ciudadano, donde ambos se encuentran al mismo nivel, donde ambos se encuentran con los mismos derechos, las mismas obligaciones. Y tenemos una tercera clasificación del derecho, que es el derecho social, compañeros. El derecho social es el conjunto de leyes que amparan, que protegen, que ayudan a las clases sociales marginadas, desvalidas dentro de una sociedad. Lamentablemente, dentro de la sociedad se van generando ciertos grupos sociales vulnerables, ciertos grupos sociales que son excluidos de lo que viene siendo la evolución o el desarrollo de la sociedad, que por sus circunstancias personales o ideas personales
pues son grupos sociales marginados, orillados, hechos a un lado por la sociedad. Ejemplo, las madres solteras, los campesinos, los obreros, compañeros. Este tipo de personas forman un grupo social que, dada su condición o sus características, se les margina. Los pueblos indígenas. Nos guste o no nos guste, en México, aunque no somos racistas, porque aquí no tenemos personas de raza negra, sí al menos somos despreciativos hacia los indígenas. Sí los sentimos como de otro mundo y no los vemos con buenos ojos. De igual manera, el campesino, la gente que vive en los pueblos, en los ranchos, aunque ya no hay mucha diferencia, pero todavía hace unas décadas había una enorme diferencia que existía entre la gente que vivía en el pueblo. Los obreros también, dadas sus condiciones, difícilmente pueden aspirar a muchas cosas. Entonces, como puedes ver, el derecho social son las leyes que amparan, que protegen, que ayudan a las clases desprotegidas, desvalidas, marginadas dentro de una sociedad, como son los indígenas, como son los campesinos, como son las mujeres, como son las madres solteras, como son los discapacitados, las personas con capacidades diferentes, como son los obreros, etcétera, etcétera. Para tal efecto, el derecho social crea leyes que los ayudan, que los protegen. Ya hablaremos ahorita un poquito más, pero me adelanto. Tú bien sabes que los trabajadores, gracias al Seguro Social, a la ley del Seguro Social y a lo que es propiamente el Seguro Social, pueden tener acceso donde difícilmente podrían ellos, con su salario, poder cubrir. Una intervención quirúrgica de alto riesgo o de alta profesionalización, como sería, no sé, alguna operación en los pulmones, en el riñón, pues difícilmente el obrero tendría el dinero para poder pagar esa operación, sea para él o sea para su familia. Es más, no vayamos tan lejos. El simple parto o la cesárea de la madre, perdón, de la esposa del obrero. ¿Qué sería de tantos obreros, sus mujeres, si no tuvieran el seguro social? Una cesárea, un parto, anda promedio de 5,000 a arriba de los 10,000 pesos. Unos 8,000, vamos a dejarle un promedio de 8,000, de 10,000 pesos. Que el obrero debe pagar, pues a los 2 o a los 6 días en que la mujer es dada de alta. Con los salarios que tenemos en México, comprenderás que difícilmente un obrero podría tener esa cantidad. Un departamento de 80,000, de arriba de 100,000 pesos de interés social, difícilmente el obrero podría juntarlos y pagarlos, pero gracias al Infonavit, es como los obreros y muchas personas más pueden adquirir una casa, un departamento, etcétera. Entonces, como puedes ver, el derecho social es este conjunto de leyes que amparan, que protegen a esas clases sociales marginadas, desvalidas. Por tanto, el derecho se divide en tres grandes ramas: derecho público, derecho privado y derecho social. Dentro del derecho público tenemos al derecho constitucional. El derecho constitucional es el que reglamenta a lo que viene siendo el que reglamenta lo que viene siendo al poder legislativo, a los diputados y a los senadores. Recuerda que la autoridad también está sometida a la ley. Son las autoridades que se someten a la ley, no las leyes las que se someten a la autoridad. Acuérdate que el derecho está por encima de cualquier autoridad, porque las leyes, a través de la Constitución, reglamentan también a las autoridades. Serás muy presidente, serás muy diputado, serás muy gobernador, pero la Constitución y las leyes te dicen cuáles son tus funciones y cuáles son tus atribuciones. Y en consecuencia, tu presidente, tu diputado, debes de someterte a lo que dice la Constitución y acatar lo que dice la Constitución. Por caso de que no cumpla lo que dice la Constitución, pues estás actuando indebidamente, arbitrariamente, y no estás cumpliendo con tus funciones de presidente, diputado, senador o de ministro de la Suprema Corte. El derecho constitucional, por tanto, reglamenta lo que viene siendo al poder legislativo, diputados, senadores. Es el que también regula todo lo relacionado con la Constitución como la ley suprema, la ley máxima de un país. De ahí el nombre de derecho constitucional, al derivar de lo que viene siendo la Constitución como la ley suprema, la ley máxima de un país. Tenemos también al derecho administrativo. El derecho administrativo es el conjunto de leyes que reglamentan al Poder Ejecutivo Federal, es decir,
al presidente de la República Mexicana. Recordemos y no se te olvide que el derecho también somete a las autoridades. Las leyes también le dicen a la autoridad qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe de hacer. O sea, no nada más es cosa de que yo particular quede sometido a las leyes, sino que las propias autoridades están sometidas a las leyes. El presidente de la República, por mucha autoridad que sea, él también está regulado, reglamentado a través del derecho administrativo. Siendo el presidente una sola persona, un solo individuo, comentarás que es difícil que él por sí solo atienda toda la problemática nacional. Problemas agrarios, educativos, sociales, culturales, políticos, económicos, de salud y un innumerable, etcétera. Entonces, como tú comprenderás, el presidente tiene que apoyarse en sus colaboradores llamados secretarías de Estado o secretarios de Estado, y los llamados organismos descentralizados. Secretaría de Estado, Educación Pública, Secretaría de Energía, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de Gobernación, cerca de 18 secretarías. Y dentro de los organismos centralizados pues, está Pemex, Comisión Federal de Electricidad, la UNAM, el Politécnico, el Infonavit, el ISSSTE, CAPUFE y una gran cantidad de organismos centralizados. Entonces, como puedes ver, el Poder Ejecutivo, nosotros sabemos que es el presidente, pero detrás del presidente hay una gran cantidad de autoridades que ayudan al presidente. Esas autoridades son reguladas, orientadas por el derecho administrativo. Por eso te decía que el derecho público reglamenta a la autoridad. Y si la autoridad es el poder legislativo, el poder ejecutivo, pues entonces este derecho es el que lo reglamenta. El derecho constitucional al poder legislativo. El derecho administrativo al poder ejecutivo federal, dado que el poder ejecutivo está conformado por una gran cantidad de dependencias, de oficinas, de autoridades, que conforman la llamada administración pública federal. También se encuentra el derecho procesal, que es el que nos señala cómo se debe llevar a cabo un procedimiento, un juicio. Hoy vivimos una sociedad, se supone, civilizada, donde los problemas no se resuelven a través de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, a través de imponer el más fuerte sobre el más débil, sino que se supone que ahora los juicios, los problemas se resuelven de forma pacífica mediante un tercero en discordia, un tercero imparcial que es el juez, el juzgador, el tribunal, a través de un procedimiento donde las partes demandan, contestan, ofrecen pruebas, deshogan pruebas, alegatos y el juez, en base a lo que las partes ofrecen, pues emiten una resolución, una sentencia donde la razón a uno y al otro no le da la razón. Entonces, el derecho procesal es el conjunto de leyes que reglamentan las etapas que deben llevarse a cabo para llevar a cabo un juicio, un proceso. Y de igual manera reglamenta al Poder Judicial Federal. Sabemos que el Poder Judicial Federal está integrado por los jueces, por los magistrados, por los ministros, por los tribunales. Entonces el derecho procesal va a decirle a estos jueces, a estas autoridades, cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. El derecho constitucional reglamenta al Poder Legislativo, diputados, senadores. El derecho administrativo reglamenta al presidente junto con sus principales colaboradores que son los secretarios de Estado y los organismos descentralizados. Y el derecho procesal, además de reglamentar las etapas procedimentales, es decir, los pasos que deben de seguir en todo juicio, debe también reglamentar las funciones y atribuciones que tienen los juzgados, los tribunales, el Poder Judicial Federal completo. De esta manera, como puedes ver, los tres poderes que conforman la autoridad en todo, pues casi en todo el mundo, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, están regulados por el derecho. Y como cada uno tiene diferentes atribuciones, en consecuencia hay un derecho especial para cada uno de ellos. El Poder Legislativo es regulado por el derecho constitucional. El Poder Ejecutivo, el presidente, es reglamentado por el derecho administrativo. Y el Poder Judicial, que viene siendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ministros, jueces, magistrados y demás, son reglamentados por el derecho procesal. Dentro del derecho público, también tenemos al derecho penal.
Como tú bien sabes, en la ciudad se cometen muchos delitos: robos, asaltos, violaciones, secuestros, extorsiones, narcotráfico, venta de estupefacientes, venta ilegal de órganos de seres humanos, etcétera. En consecuencia, hay un derecho que reglamenta los delitos, los delincuentes, las penas y las medidas de seguridad, estableciendo cuáles son estos delitos, estableciendo cuáles son las penas a que se hacen acreedores de las personas que vienen a cometer un homicidio, que vienen a cometer una extorsión, que vienen a cometer, compañeros, algún delito de contrabando, narcotráfico, etcétera, etcétera. El derecho penal, por tanto, van a ser todas las leyes que regulan, que reglamentan al delito, que regulan y reglamentan a los delincuentes, así como también a las penas, a las sanciones y a las medidas de seguridad, compañeros. Y lo hace el derecho penal a través de lo que es una ley y a través de lo que viene siendo la Procuraduría, bueno, ya no es Procuraduría, la Fiscalía General de la República a nivel federal, o la Procuraduría General o la Fiscalía General del Estado, de cada uno de los estados, según se trate el delito en donde se haya cometido. El derecho penal, por tanto, va a reglamentar las funciones de la Fiscalía General de la República, de los ministerios públicos. Va a reglamentar también las funciones y atribuciones de los agentes ministeriales, conocidos como los agentes judiciales, que tuvieron tan mala imagen que hoy les quieren quitar al menos eso a través del nombre. Todo eso reglamenta el derecho penal. Delitos contra la libertad sexual de las personas, delitos contra el patrimonio de las personas, delitos de lesiones o bien contra lo que atentan contra la vida de las personas y muchos más. Y todo esto obviamente lo reglamenta, lo regula el derecho penal. Pero además tenemos al derecho internacional público. El derecho internacional público es el que reglamenta las relaciones entre los países, entre los gobiernos o las autoridades de los países. Como tú bien sabes, los países, al igual que las personas, necesitan tener relaciones con los demás integrantes de la sociedad mundial, en este caso con los demás países. Así como no podemos concebir a los hombres aislados, apartados, que necesariamente necesitan de la sociedad y convivir en sociedad, como vimos en clase anterior, los gobiernos o los países del mundo también necesitan llevar a cabo relaciones con otros países. Relaciones políticas, económicas, comerciales, bélicas, deportivas, culturales, lo que se quiera. De negocios, mercantiles, comerciales. Entonces, como usted puede ver, los países, al llevar a cabo constantes relaciones, y al igual que las personas, puede haber problemas de repente entre un país con otro país, entre un gobierno con otro gobierno. De tal suerte que entonces los problemas, así como se resuelven entre las personas de forma pacífica, de forma civilizada, a través de tribunales, entonces va a haber un derecho que reglamenta esas relaciones, que reglamenta cómo se regulan la relación entre México, Estados Unidos, México y Europa, México y África, México y Rusia, México y China. En caso de que hubiera un conflicto entre esa relación, pues entonces tenemos un derecho internacional público que les va a decir a los países cómo se reglamentan ese tipo de conflictos. Para evitar una guerra, una tercera y última guerra mundial, para evitar conflictos que a la postre no le conviene ni a los países en conflicto, ni mucho menos a lo que viene siendo la humanidad. Si no nos conviene a nadie llegar a una tercera y última guerra mundial. Por ello, hay un derecho internacional público que reglamenta las relaciones entre los países. Las relaciones entre los diversos países, entre las diversas autoridades que representan a esos países. México, como tú bien lo sabes, tiene su sitio el que era el llamado Tratado de Libre Comercio o llamado TEMEC, donde lo suscribieron Estados Unidos, México y Canadá, donde posiblemente puede haber problemas con motivo de ese Tratado de Libre Comercio. Que a lo mejor Estados Unidos interpreta el tratado de una manera, México lo interpreta de otra manera, y entonces habría que resolverlo a través de las reglas del derecho internacional
público converso. Por última vez, derecho internacional público es el que reglamenta las relaciones entre los países, entre los gobiernos de diversos países. Junto al derecho internacional público, al derecho internacional privado, ojo mucho. Una cosa es el derecho internacional público y otra cosa es el derecho internacional privado. El derecho internacional privado es que reglamenta las relaciones entre las personas de un país y el gobierno de otro país. Fíjate bien esta situación. El derecho internacional público reglamenta las relaciones entre las personas de un país, por ejemplo, los indocumentados, los llamados braceros, que de México, de Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, quieren entrar ilegalmente a Estados Unidos. Y cuando entran a territorio de Estados Unidos, son detenidos por la Border Patrol o la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Entonces, fíjate cómo está una relación entre la autoridad de un gobierno, en este caso Estados Unidos, con particulares, en este caso ciudadanos mexicanos, guatemaltecos, hondureños, ¿sí? O salvadoreños. Hay una relación desigual, porque por un lado tenemos a la autoridad de un país y por otro lado tenemos a personas de otro país. Entonces, esas relaciones no son entre gobierno y gobierno. Cuando son entre gobierno y gobierno, interviene el derecho internacional público. Cuando se trata de establecer una relación, vamos a pensar, entre Joe Biden y López Obrador, con motivo de un convenio que suscribieron, entonces eso lo regula el derecho internacional público. Pero las relaciones o los problemas que tienen los mexicanos en Estados Unidos ante autoridades extranjeras, entonces lo regula el derecho internacional privado. De igual manera, puede ser que venga aquí a nuestro país, como es el caso de muchos turistas extranjeros. Vienen de Europa, vienen de Asia, vienen de África, y al estar aquí en nuestro país se les presenta un problema. Les robaron, por ejemplo, su dinero, sus bienes que traían, los asaltaron, fueron objeto de un delito, o alguna cosa por el estilo. O compraron una casa aquí en México, en Cancún, y pues a lo mejor los estafaron, y no y el problema fue aquí en México entre una inmobiliaria mexicana de Cancún y un turista extranjero. Entonces, como puedes ver, este extranjero va a demandar y se crea una relación entre el extranjero de un país y el gobierno de otro país. Y esas relaciones, entonces las regula el derecho internacional privado. De esa manera, como puedes ver, compañeros, tenemos ahí todo lo relacionado con el derecho público. El derecho público, por tanto, está conformado por el derecho constitucional, derecho administrativo, derecho procesal, derecho penal, derecho internacional público y derecho internacional privado. Porque lo que tienen en común todos estos derechos es que reglamentan las funciones, las atribuciones de alguna autoridad. Si es del presidente, el derecho administrativo. Si es del Poder Judicial Federal, el derecho procesal. Si es las relaciones entre gobiernos de dos países diferentes, entonces tenemos al derecho internacional público. Bueno, ahora vayamos con derecho privado, que es derecho público, derecho privado y derecho social. Estamos en el derecho civil y el derecho civil es el que reglamenta las relaciones privadas, íntimas o personales de los individuos dentro de la sociedad. Usted y yo tenemos muchas relaciones de carácter íntimamente privado, personal, donde nadie debe de intervenir. Ejemplo, la relación entre los esposos. La relación entre el esposo y la esposa es una relación que solamente a ellos les incumbe. Nadie debe de meterse. Obviamente hablamos de familias funcionales, de personas funcionales. No estamos dentro de la cuestión, bueno, y si el esposo le pega y la golpea, ni modo que yo no haga nada. Bueno, no lo veas, no filosofemos y no extrememos. Ahorita tómalo así nada más. Las relaciones personales que tenemos usted y yo en una sociedad las regula el derecho civil. Las relaciones que yo mantengo con mi arrendador o con mi arrendatario según el caso. Es una relación privada, una relación personal, donde el problema que tengo con mi arrendador o con mi inquilino es una relación entre dos donde nadie más se debe de meter. Porque el contrato lo hicimos el arrendador y el inquilino y nadie más se debe de meter y el problema se resuelve entre ellos dos. En caso de divorcio, pues igual.
Nadie se debe de meter. Si ya es decisión de los cónyuges separarse, pues es una decisión donde nadie debe de intervenir. En un testamento, el padre o el abuelo que va a heredar a sus descendientes, es una relación personal íntima donde nadie debe de intervenir. El derecho civil, por tanto, converos, es el que regula, el que reglamenta las relaciones personales íntimas que tenemos todas las personas dentro de la sociedad. En acuerdo con esa relación, nadie se debe de meter. De esta manera, tenemos ahí lo que viene siendo el famoso derecho civil, compañeros. Mercantil. El derecho mercantil también se le conoce como el derecho comercial. ¿Por qué? Porque el derecho mercantil es el que reglamenta al comercio, a los comerciantes y a los actos de comercio. Una actividad antiquísima como el hombre mismo es el comercio, a través del trueque. Desde que el hombre empezó a tener uso de razón, pues tú bien sabes que realizaba el famoso trueque, el cambio de una cosa por otra cosa. Y es así como nace el comercio. El comercio hoy es una actividad importante que se maneja dentro de todas las sociedades. El comercio, por tanto, debe ser regulado por el derecho. ¿Por qué? Sabes que el comercio es una actividad lucrativa, donde los llamados comerciantes, que únicamente fungen como intermediarios, porque ellos realmente no producen nada, no realizan nada, simplemente ellos le compran al productor sus artículos y se lo ofrecen al consumidor. Y con motivo de este intermediarismo, ellos obtienen una ganancia, un lucro, que puede en un momento determinado convertirse en algo delicado como sería el monopolio de mercancías. Como sería, compañeros, cobrar más de lo normal. La usura. Una cosa es la ganancia, que es válida, que es correcta, y otra cosa sería la usura. Entonces, el derecho mercantil es el que reglamenta al comercio, dado que el comercio es una actividad lucrativa que implica, por tanto, que las personas obtengan una ganancia. Se trata de evitar que esta ganancia sea la correcta, la debida, y no más allá de la incorrecta, o más allá de la correcta. Derecho mercantil reglamenta a los comerciantes, que son aquellas personas que tienen como actividad diaria justamente eso, el comercio. Reglamenta los actos de comercio. Dentro de este derecho se encuentran las sociedades mercantiles, que también reglamenta el derecho mercantil, la sociedad anónima, la sociedad responsable limitada, la cuenta por acciones, los socios, la asamblea de socios. Reglamenta los títulos, operaciones de crédito, como son el cheque, el pagaré, la letra de cambio, que hoy están ya pasando a ser obsoletos con motivo de los móviles, con motivo de los pagos por internet, etcétera, etcétera. Pero que aún la ley lo contempla. Te habla del mercado de valores, de lo que son la compra y venta de títulos de crédito, como son las obligaciones, como son las acciones, los bonos, los CEPROFIS y muchos documentos más. Entonces, como puedes ver, en todos este tipo de aspectos, pues son relaciones entre particulares. Y el derecho mercantil junto con el derecho civil forman parte del derecho privado. Porque el derecho mercantil reglamenta relaciones entre comerciantes, entre particulares que se dedican al comercio. Las empresas también son personas morales, ya lo veremos en un momento oportuno, y que están en igualdad de condiciones una empresa con otra empresa. Entonces, ahí tenemos definido el famoso derecho mercantil. Resumiendo, hay tres grandes ramas del derecho: derecho público, derecho privado y derecho social. Dentro del derecho público está el derecho constitucional, está el derecho administrativo, el derecho procesal, el derecho penal, derecho internacional público y el derecho internacional privado. Derecho internacional privado. Y además del derecho público está el derecho privado. No lo confundan. Eso se llama derecho internacional privado y este nada más es a secas derecho privado. El derecho privado reglamenta las relaciones entre iguales, entre particulares. Y este derecho que reglamenta las relaciones entre particulares se divide en derecho civil y en derecho mercantil. El derecho civil es el que reglamenta las relaciones íntimas, personales, ¿sí?,
Las relaciones, compañeros, ¿sí? Personalísimas que las personas mantienen dentro de una sociedad, donde solamente las personas son las involucradas y nadie debe de meterse. La relación entre los esposos es una relación íntima, personal, que solo incumbe al esposo y a la esposa. La educación de los hijos es algo que solo le corresponde a los padres de esos hijos y que nadie debe, por tanto, de meterse. Y el derecho mercantil es el que lamenta a lo que es el comercio, los comerciantes, precisamente porque esa actividad implica un lucro, una ganancia que es válida, que es correcta, que nadie la objeta, pero que debe tenerse mucho cuidado para evitar aspectos como son el acaparamiento de mercancías, el monopolio de mercancías que tiene por objeto subir los precios de las mercancías de manera dolosa, perjudicando a la población en general, pero beneficiando pues nada más a unos cuantos. Reglamenta también a las sociedades mercantiles, la anónima, responsabilidad limitada, títulos, obligaciones de crédito y muchos aspectos de relaciones personales o privadas de las personas dentro de la sociedad. Vamos al derecho social. Ya dijimos, jóvenes, que el derecho social es el que reglamenta, o mejor dicho, el conjunto de leyes que amparan, que protegen a las clases sociales marginadas dentro de una ciudad, como son los obreros, los campesinos, los indígenas, las madres solteras, personas con discapacidad diferente, los adultos mayores o personas de la tercera edad. Debido a su condición marginal o a su condición que han sido apartados de los beneficios de la sociedad, entonces este derecho crea leyes, crea instituciones para su beneficio, para su aprovechamiento. Dentro de este derecho social está el derecho del trabajo, o también llamado el derecho laboral. El derecho del trabajo, o también llamado derecho laboral, es el conjunto de leyes que reglamentan las relaciones obrero-patronales. Las relaciones entre los obreros y los patrones, señalando sus derechos y sus obligaciones de ambas partes para mantener un equilibrio entre los factores de producción. Dado que los intereses son completamente opuestos, dada que la relación laboral es una relación donde los intereses son completamente opuestos entre las partes que intervienen en esa relación laboral. Un ejemplo, si por el patrón fuera, él haría laborar a sus obreros hasta 10, 12, 14 horas. Él daría a sus obreros no un salario mínimo, daría un salario todavía más mínimo que el mínimo, perdón por la redundancia, y les daría menos vacaciones o menos prestaciones porque él vería sus intereses. Si vamos del lado del trabajador, él quisiera trabajar no de lunes a sábado, sino de lunes a jueves nada más. Él quisiera trabajar de un horario de 8 horas, sino un horario de 5 o 6 horas. ¿Sabes que no vas a entrar a las 8 y vas a salir 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 a las 4? Vas a entrar a las 8 y vas a salir a las 11 a mediodía. Entonces, como puedes ver, hay intereses donde se contraponen. Yo no quiero un aguinaldo de 15 días, sino quiero un aguinaldo de 4 meses. Pues sí, para el trabajador feliz, pero para el patrón, pues simplemente, si tengo una plantilla de 100 obreros, imagínate darles a ellos un aguinaldo de 4 meses, pues casi la empresa andaría quebrando. Entonces, el derecho laboral o del trabajo es el que reglamenta las relaciones entre obreros y patrones. Mira, patrón, ni tú 14 horas de trabajo, ni tu trabajador solamente 5 horas, los dos, les guste o no les guste, son 8 horas y se acabó el asunto. 8 horas la jornada máxima, la jornada diurna. Y te guste o no te guste, patrón, tú tienes que cumplir con esta disposición legal. Te guste o no te guste, trabajador, tú tienes que acatar esta disposición legal. De esta manera, como puedes ver, las relaciones obrero-patronales se reglamentan con la intención de evitar conflictos, huelgas, paros, que al final ambas partes perderían, que al final ambas partes no les convendría. Y para evitar y llegar a esos extremos, entonces existe el famoso derecho laboral, o también llamado derecho del trabajo. Tenemos también lo que es el derecho agrario. El derecho agrario es el conjunto de leyes que reglamentan lo que viene siendo
las relaciones en el campo, en el medio rural, que reglamenta a los campesinos, a los pequeños propietarios, los pequeños ganaderos, reglamenta al ejido y con ello a los ejidatarios, que regula por tanto el trabajo en el campo de los campesinos, de los jornaleros, de la gente que labra, que siembra, que cosecha, lo que viene siendo el campo. Si los trabajadores muchas veces no tienen prestaciones, imagínate entonces en el campo, con menos razón estas gentes, estos trabajadores agrícolas, trabajadores del campo, llegan a tener las prestaciones que difícilmente llegan a tener o que mínimamente llegan a recibir los obreros o los trabajadores. Entonces el derecho agrario te reglamenta todo lo relacionado con el campo, con los ejidos, con los ejidatarios, con el pequeño propietario, estableciendo pues, las reglas, las condiciones bajo las cuales se regula, se reglamenta toda la actividad campesina o la actividad productiva dentro de lo que viene siendo el campo. Resumiendo, tenemos tres grandes ramas del derecho: derecho público, derecho privado y derecho social. El derecho público es el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho procesal, el derecho penal, el derecho internacional público y el derecho internacional privado. Todos ellos tienen en común que reglamentan a la autoridad. La autoridad, insistimos, está sometida a las leyes. Las leyes nunca se someten a la autoridad, salvo cuando el gobierno pues, se convierte en un gobierno autoritario, en un gobierno déspota, en un gobierno conformado por un dictador. Y dentro del derecho privado están dos: el derecho civil y el derecho mercantil. Y dentro del derecho social también están dos, que es el derecho agrario y el derecho del trabajo, o también llamado derecho laboral. Esas son las principales ramas o las ramas más importantes del derecho. Sin embargo, como la sociedad evoluciona, se transforma y se cambia, el derecho también evoluciona, se transforma y cambia. Y de esta manera se crean otros tipos de derechos como son el derecho fiscal, el derecho notarial, el derecho electoral, el derecho municipal, el derecho registral, el derecho marítimo, el derecho de la seguridad social y muchos derechos más: el derecho canónico, el derecho militar, el derecho eclesiástico y un larguísimo etcétera, etcétera. Los que desglosamos el día de hoy, compañeros, son los derechos, la clasificación clásica del derecho: público, privado, social, y cómo se conforman estas tres ramas del derecho. Pero con el tiempo, y dado que ciertos sectores ya requieren mayores derechos, entonces se han venido creando otras ramas del derecho que complementan en esencia el mundo complejo de lo que viene siendo el derecho. Otras ramas del derecho son el derecho fiscal, el derecho notarial, el derecho electoral, el derecho municipal, el derecho registral, el derecho marítimo, el derecho de la seguridad social, el derecho militar, el derecho eclesiástico o el derecho católico, ¿sí? Y muchos más. Y todavía los que están por venir o los que están por surgir, dado que la sociedad está en constante evolución y en constante cambio. Tenemos también el derecho financiero, el derecho tributario, aunque algunos autores pues, le manejan como el derecho fiscal. En fin, por derechos y por leyes nunca vamos a parar, y las leyes son justamente eso: regular esas actividades o esas conductas que realizan las personas dentro de la sociedad. Y de acuerdo a la actividad que yo realizo o de acuerdo a la forma en como yo me desenvuelvo en la sociedad, hay un derecho que me reglamenta. Si yo me dedico al campo, soy ejidatario, pues está el derecho agrario. Si yo soy obrero, soy trabajador de una fábrica, entonces ahí está el derecho del trabajo. Pero yo, por ejemplo, voy a Estados Unidos indocumentado de manera ilegal y me detiene allá la patrulla fronteriza, entonces ahí tengo un derecho internacional privado que va a reglamentar esa relación entre la autoridad estadounidense y yo, el ciudadano mexicano. De igual manera, cuando un extranjero viene a nuestro país y tiene un problema en México, un asalto, un robo, una adquisición de un inmueble en nuestro país, lo que usted quiera, va a haber una relación entre ese ciudadano chino, japonés, europeo, con el gobierno mexicano. Y esa relación la regula lo que viene siendo el derecho internacional privado.
De esta manera, jóvenes, espero hayas visto lo que es el derecho, en qué consiste el derecho y todas las ramas en que se divide el derecho. Los dejo, jóvenes, nos vemos la siguiente clase entre 8 días para continuar con nuestra materia de derecho y nos vemos en Zoom, o en Zoom aclaramos ahí cualquier duda, cualquier acción y las tareas que debes de cumplir para tu evaluación continua.